Ok, pues bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad que me dan para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas meditaciones, algunos aspectos que preferentemente desde mi experiencia como lector y en segundo término como académico, me parece que vale la pena reflexionar a propósito de lo que puede estar ocurriendo en el mundo contemporáneo con relación a la lectura digital. Agradezco al doctor Daniel por la invitación que me da para estar con ustedes. Y recuerdo que cuando él me invita, me decía, quiero que hables más o menos en los términos en que hemos platicado esto que tú ves, que tú has leído, que has vivido con relación a la lectura digital. Y a partir de allí es que he preparado una presentación que espero sea más bien una charla que una exposición académica y propiamente teórica o conceptual, ¿sale? Entonces, de entrada, a mí me parece que ustedes que están cursando una especialización en la promoción de la lectura, creo que están obligados, o estaríamos obligados todos los académicos, todos aquellos que somos gestores o facilitadores o mediadores de procesos de aprendizaje, a entender el mundo que hoy estamos viviendo. Y para ello me parece que una primera pregunta pertinente en el contexto de lo que quiero compartir con ustedes es cómo entender y promover los hábitos de lectura en la era digital. Y me parece a mí que hay tres conceptos o tres constructos que particularmente son claves. El primero, sociedad del conocimiento; el segundo, web 2.0; y el tercero, cultura digital. Me parece que estos tres pueden ser pilares o los cimientos para entender buena parte de lo que hoy está ocurriendo y que yo no sé si para fortuna de lo que voy a platicar, hoy en esta coyuntura prácticamente el mundo entero está viviendo. En ese sentido entonces, a mí me parece que cuando se habla de sociedad del conocimiento, pero también sociedad de la información, es importante darnos cuenta el proceso de evolución que ha vivido la producción de conocimiento. Y cuando hablo de producción de conocimiento, hablo de ese momento de democratización que se observa en el terreno del conocimiento cuando aparece la imprenta. A partir de ese momento, tuvimos la oportunidad como sociedad, como seres humanos, de acercarnos al conocimiento a través de un recurso que favoreció precisamente la diversificación en cuanto a las experiencias de aprendizaje y de adquisición de conocimientos. Al cabo de los años vendrían los llamados medios de comunicación electrónicas, que en cada uno de sus momentos de aparición sin duda sacudieron las experiencias de vinculación que teníamos con el mundo, por la forma en que ellos también contribuyeron a recrear paisajes donde diversas narrativas en formatos diferentes nos acercaron a formas de entendimiento del mundo y por ello del conocimiento. Tendría que llegar la tecnología y particularmente el uso del Internet para darnos cuenta de lo importante que es precisamente contar con los medios y con los soportes para poder producir, difundir y apropiarnos de información y de conocimiento. Sin embargo, también hay que decir que esto, como lo vamos a ver un poquito más adelante, colocó dilemas en las experiencias que ya teníamos consolidadas con relación, por ejemplo, a las prácticas, hábitos y experiencias lectoras. Esto se amplió mucho más cuando viene la tecnología móvil, y que precisamente muchos autores hacen referencia cuando se habla de lectura digital a la tecnología móvil. A mí me parece que, si bien es cierto, es importante reconocer el valor que tiene la tecnología móvil para comprender lo que es la lectura digital, me parece que en algunos casos se han quedado más o menos cortos. ¿Por qué? Porque me parece que no solamente es pensar en el soporte como tal, sino en la propia experiencia, cómo
lectores que hemos pasado de la grafía al consumo de bits. Y me parece que entender el papel que juega en el mundo posmoderno y altamente tecnológico, este tránsito entre el grafo y el bit nos permite a nosotros entender de mejor forma de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura digital y de lectura digital. Déjenme decirles que ahorita escuché que está hablando mi mamá. Yo aprendí a acercarme a la lectura gracias a lo que ocurrió en casa, que lo he platicado mucho con Daniel. En casa, a diferencia de lo que puede ocurrir hoy, había semanalmente entre 6 y 8 revistas que mis papás compraban ritualmente cada semana. Cada lunes se compraban las revistas. Sensacional de Vaqueros, la novela policíaca, por supuesto Lágrimas y Risas. Y déjenme decirle que mis papás apenas si pudieron terminar, en el caso de ella, la primaria. Por lo tanto, el acceso a la lectura fue a través de ese tipo de formatos, de ese tipo de géneros, y no nunca en el terreno de la literatura formal, ¿sale? Entonces, de aquel momento a este, quien les habla, me parece que tiene una serie de prácticas y hábitos de lecturas que me han permitido no solamente vivir experiencias de gozo, placenteros y estéticos en el formato impreso, sino que también me ha permitido ir acomodándome en lo que puedo y como yo lo deseo en el terreno de lo digital, que más adelante contaré algunas cosas, ¿no? Y en ese contexto me parece que hoy día tenemos que pensarnos primero como público, consumidor de contenidos, como lectores, pero también como usuarios. Si nosotros, en el contexto de la cultura y la lectura digital, no entendemos este triple papel que jugamos, difícilmente encontraremos las vías y las metodologías para favorecer experiencias de lectura convencionales y emergentes como las que estamos viviendo ahora. De tal suerte entonces que hay nuevas prácticas y hábitos de lectura que pasa por una multiplicidad de narrativas que no necesariamente hoy se concentran en los textos impresos. Déjenme decirle, por ejemplo, que acabo de entregar un artículo para una revista y entre los criterios editoriales se decía que sean mayormente las referencias artículos científicos. Lo que menos se debe utilizar son libros. ¿Sale? Y eso es particularmente significativo en una revista de alto impacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de experiencias que son distintas a las que vivió la doctora Marta, el doctor Daniel y quien les habla. En el terreno, por lo tanto, de ser público, lector y usuario, el papel de lo que se conoce como Web 2.0 ha favorecido enormemente la distribución de conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos estar habilitados en términos informáticos para utilizar una tecnología, consultar información, pero también producir información y, por supuesto, distribuir esa información. Que en muchos sentidos, si queremos distinguir, tendríamos que hablar de producción de información, consumo de contenidos y distribución de conocimiento. Creo yo que en este momento que estoy apoyándome en una presentación de Prezi para compartir con ustedes esto, estoy haciendo un acercamiento a una lectura digital. ¿Por qué? Porque tengo el soporte y tengo un recurso digital que me permitió la producción en bits de texto y que estamos, a partir de esta tecnología, compartiendo un espacio de diálogo virtual a través de un recurso que media este acercamiento dialógico. Y creo que eso es importante que nosotros lo entendamos, ¿sale? Al respecto de ello, entonces, tenemos una triple condición como sujetos públicos, es decir, habilitados para consumir y distribuir información antes que otra cosa, ¿sale? Yo recuerdo, por ejemplo, que una egresada de la Facultad de Comunicación participó en un concurso convocado por la UNAM donde tenían que escribir un cuento
utilizando el formato de Twitter, ¿sale? Y cada semana tenían que estar produciendo una historia utilizando el Twitter. Ustedes, los chavos, saben que hoy mucho de esto se está produciendo precisamente en este tipo de plataformas y particularmente en las redes sociales. Fue una primera experiencia convocada por una institución como es la UNAM, con apoyo de Televisa, y finalmente se demostró que las formas de producción de información podían ser diferentes y todos los que consumíamos esa información semanalmente participábamos de manera interactiva con todos los que fueron parte de este concurso. Me parece que es particularmente interesante que veamos eso. Por ejemplo, lo que a mí me ocurrió cuando leí la novela de Dan Brown de El Código Da Vinci, que me encantó que en la parte de la hoja de datos técnicos venía una instrucción para entrar a una plataforma digital, donde de acuerdo a cómo tú ibas avanzando en la lectura del libro, tú ibas resolviendo acertijos en un ambiente virtual que encontraba uno en línea como un recurso provisto por la propia editorial. De eso estamos hablando cuando señalo yo que los procesos que estamos experimentando en el terreno de la lectura son particularmente diferentes. Por ejemplo, hoy afortunadamente podemos estar en nuestra recámara leyendo todas las noches como lo acostumbro y de pronto tengo una duda, tomo mi teléfono celular y consulto lo que yo quiera consultar con relación al autor, con relación a un dato, con relación a un pasaje que leí. Esas son experiencias que no teníamos antes. De eso estamos hablando cuando hablamos de una lectura digital también. Lo que hoy se conoce en términos de narrativas transmedia, es decir, podemos saltar de un formato a otro. Y por lo tanto, como públicos lectores, somos consumidores también, como cualquier tipo de público, pero también podemos producir contenidos. Y creo que eso es lo maravilloso de la web 2.0, la facilidad, lo amigable de la tecnología para podernos sentar a escribir en un blog. Por ejemplo, yo les puedo decir que tuve una experiencia hace más o menos como 5 o 6 años con un grupo de fotógrafos que me invitaron para que yo participara en un proyecto donde cada fotógrafo, cada fotógrafo un lunes ponía una imagen y poetas o gente que escribiera relatos cortos que a mí me conocían, algunos amigos me conocen por esa parte, teníamos que sobre la imagen escribir para compartirlo en un blog. De eso estamos hablando, de lo que hoy permite precisamente este avance tecnológico. Y por lo tanto, como usuarios, consumimos, distribuimos y producimos contenidos. Y creo que eso es particularmente significativo en el contexto de lo que ustedes pueden hacer como promotores de la lectura. De tal suerte que llegamos a este momento y hablamos en el contexto de lo que ocurre hoy de lo que son las nuevas prácticas de lectura que podemos ir favoreciendo, ir consolidando, pero es necesario que se entienda el contexto que estamos viviendo, el cultural, en términos de lo digital, para entender a qué me refiero con lectura digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo básico que debemos de entender? Que estamos pasando de lo analógico a lo digital. Yo les decía el caso de esta revista. Y si a esto le sumamos que hoy los libros son carísimos y que yo sería encantado que se le pusiera un impuesto para poderlo deducir, porque quien les habla invierte mucho en libros, y creo que una anécdota. Hace unos meses andaba yo en Jalapa y entré a Sanborns y entonces empecé a revisar libros, entraron conmigo mi esposa, mis hijos y me dijeron que si les compraba libros y yo quería también comprar unos libros y por el monto dije, los voy a comprar a 10 meses, a 12 meses sin intereses. Nunca en mi vida hubiera pensado comprar libros a 12 meses
sin intereses. ¿Por qué? Porque ahorita, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando uno encontraba un libro de literatura, estaban entre los 200, 250 pesos. Y si era una versión de bolsillo, podía estar en al 70% del costo del formato natural. Hoy, una novela, la última novela que yo compré costó 350 pesos. Un libro que estoy comenzando a leer que me regaló mi esposa costó 260 pesos. O sea, no se tiene recursos para comprar. Por eso me parece que lo digital favorece, dice la ONU, favorece la distribución de literatura, porque llega a los rincones que muchos libros no, a donde no pueden llegar ellos, ¿sale? Entonces es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque entonces efectivamente somos sujetos lectores, pero desde una concepción diferente. Ya no solamente habilitados para decodificar letras, textos, sino también para entender que un soporte es un vehículo que contribuye a hacer significativa la experiencia de lectura independientemente de qué tipo sea. Yo les decía, yo tengo un libro en mi buró, lo leo todas las noches, pero también consulto a través del teléfono algunas cosas que quiero consultar. ¿Ok? Entonces me parece que eso es importante entenderlo. Esa es la gran tarea que ustedes tienen como promotores de lectura. Dejar de pensar que la lectura se experimenta, se vive, se goza a través del formato impreso en físico. Ya no. Ya hay plataformas, dispositivos que conducen o aproximan a los lectores, pero además a través de narrativas diferentes, donde la producción, distribución y el consumo de contenidos pasa por múltiples formatos. Y creo que eso es primordial, que seamos sensibles frente a esto. Algo que también me parece importante en este momento señalar es qué es entonces la lectura digital. Dice aquí la habilidad para comprender formas de significación del mundo. ¿Sale? Eso es primordial. Formas distintas de significación del mundo pasan por lo digital y por lo tanto nosotros tenemos que aprenderlo a decodificar. De allí que se nos exijan habilidades, conocimientos, competencias diferentes para entender estas nuevas narrativas. Entonces, entre el oficio de relacionarnos con los medios y los canales por los que circula el contenido, le podemos sumar también la sensibilidad para aprovechar lo analógico cuando se pueda, pero sobre todo también reconocer que lo digital es hoy el formato a través del cual el conocimiento está a un clic, es decir, la experiencia de lectura. Algo que, por ejemplo, yo acostumbro mucho es que yo leo un libro o lo voy leyendo y yo lo voy recapitulando porque se lo voy contando a mi esposa. ¿Sale? Una especie de lectura vicaria o compartida que me permite a mí vivir una experiencia diferente por la forma en que me apropio del contenido de la novela y las maneras en que yo encuentro esos pasajes que son particularmente significativos para contárselo a ella. Eso me parece que también tenemos que irlo reflexionando, ¿no? Irlo meditando y compartiendo en espacios como estos o como aquellos donde ustedes estarán presentes a diario, ¿no? Entonces, a mí me parece que debemos de entender, por todo lo que he platicado, que las prácticas y hábitos de lectura se han modificado y particularmente eso lo tenemos que observar, reconocer, comprender y entender entre las nuevas generaciones de jóvenes como también de adultos. Fíjense, yo recuerdo que cuando el formato del blog apareció, híjole, por ahí salió la noticia que premiaban a la bloguera más famosa del mundo. Y era una señora de 80 años alemana que tenía miles, miles de seguidores. ¿Qué hacía ella? Pues bueno, simplemente compartir lo que eran sus vivencias diarias y sus memorias. Y hacía cuentos, relatos
de experiencias que ella consideraba significativas y compartir. Y por su blog pasaba de todo, ¿sale? Creo que eso lo debemos de entender. Era una adulta mayor, ¿no? O como algunos dicen, no, ya no podemos seguir hablando de la tercera edad, ya hay cuatro edades, ¿sale? Porque los de la tercera edad eran los que estaban entre los 60 y los 70 años. Ahora cada vez más encontramos personas de 80, de 90, de 100 años. Por eso algunos sociólogos ya están hablando de una cuarta edad, ¿sale? Entonces es importante que entendamos esto. Hay nuevas prácticas y nuevos hábitos. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? De entrada, por ejemplo, que hay una ausencia de referentes de lectura en las familias y los círculos cercanos. Yo les decía el caso de la casa de mis padres, como hoy, ¿sale? Como hoy. Aquí en casa tengo una biblioteca que está aquí a mis espaldas, otra en la parte superior de la casa, otra en mi cubículo, un librero, perdón, no una biblioteca, un librero. Pero también tengo revistas, compro revistas, ¿sale? Revistas que a mí me gustan y revistas que de pronto me parece que a mis hijos le pueden interesar, ¿no? Mi hija, por ejemplo, anda metidísima ahorita en el rollo del K-pop y ella prefiere verlo todo en internet, leer todo en internet, ¿sale? Escuchar todo a través del internet. Mi hijo, que tiene 7 años y que suelo leerle por las noches, le compré un librito ahorita que tiene que ver con experimentos para que en el momento en que tengamos tiempo nos sentemos con él a experimentar cosas, pero también otro de leyendas. ¿Por qué? Porque le gustan mucho las leyendas a él también. Entonces, tenemos que encontrar la forma, pero lo cierto es que en la gran mayoría de nuestras familias, hoy hay una ausencia de referentes en torno a este tipo de prácticas y hábitos, ¿sale? Entonces, hoy se dice, es que los chavos no leen, es un lugar común. Lo cierto es que en todas las generaciones los adultos han dicho, los chavos no leen. Lo cierto es que en México históricamente no hemos leído, ¿sale? ¿Cómo le tenemos que hacer? Pues aprovechar lo que la tecnología nos está proveyendo hoy día a partir de nuevas formas de construir el texto para recrear pasajes y universos que me parece desde el Twitter, en términos de lo sintético, al Facebook o a plataformas digitales como las que hoy han abierto, perdón, por parte de algunas editoriales que en el contexto de la crisis han abierto algunos de sus catálogos para leerlos virtualmente. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque debemos de entender que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo, dice aquí, efímero, inmediato, líquido, que se nos va entre las manos. Estamos más pendientes del instante que del futuro, del pasado, y por lo tanto eso también debemos de entenderlo. Por eso creo yo que las comunidades de adolescentes, de jóvenes que se están configurando en línea para compartir experiencias de lectura, tendrían ustedes como promotores para poderlos explorar. No sé, Daniel, pero me está un aviso aquí que me dice que me restan 9 minutos para terminar. Bueno, yo creo que sí lo terminamos. Entonces, nuevos soportes y nuevas narrativas definen el paisaje de lo contemporáneo y eso lo tenemos que entender. Tenemos que ser sensibles frente a estos si queremos ser efectivos promotores de lectura. Porque incluso por ahí me comentaba Daniel que un profesor que estuvo con ustedes o va a estar con ustedes, si bien entendí, hablaba acerca de cómo está él promoviendo la lectura a través de las narrativas de los videojuegos. Sí, efectivamente, ¿no? Por primera vez mis hijos tienen un Nintendo y mi hija está encantada con algo que yo viví con mi hijo mayor cuando jugábamos Zelda, ¿no? Y toda la historia que hay alrededor de esos universos que finalmente en términos transmedia están llegando a otros formatos como por ejemplo el cine, como por ejemplo la literatura. ¿Cuándo hubiéramos imaginado antes que un tipo, que uno desde la mirada de académica o de adulto sabe que detrás de él hay un equipo que produce muchas cosas, eh, pero bueno, en su condición de youtuber o de influencer, aunque tengo mis dudas de esto último, están publicando libros,
y están consumiéndolo los chavos. Mi hijo de 7 años sigue a unos youtubers que publicaron un libro, ya son 2 tomos, quiso el primero, lo compró con su dinero, con su ahorro de todos los días y ahí está, sale. De eso hablamos, de lo que está ocurriendo hoy. Ahora bien, lo que decía yo hace ratito, ¿no? Los libros son caros. En cambio, en lo digital, la gratuidad, incluso la piratería, puede ser válida en el contexto de una experiencia lectora novedosa como la que se está viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando esta parte, ¿cómo recrear entonces la lectura digital para generar experiencias que vayan de lo lúdico al aprendizaje? Pues bueno, yo creo que eh, la experiencia tiene que ser gozosa de lectura. El problema en el terreno académico es que casi siempre obligamos a los estudiantes, preferentemente de secundaria y de bachillerato, a leer lo que nosotros queremos. ¿Por qué no le damos la vuelta al asunto? Y que ellos exploren y que ellos descubran qué les cubre sus expectativas para ponerse a leer. Y sobre eso montamos la estrategia de acompañamiento para que ellos aprendan. Creo que ese es el gran pendiente que tenemos. Si no le hacemos así, lo lúdico no podrá vincularse al aprendizaje. Por lo tanto, sí es importante que en medio de los dilemas que estamos viviendo ahora, junto con otros tantos, démosle cabida a la lectura digital en términos de lo que culturalmente está ocurriendo. Aprovechemos los recursos porque lo que decía hace un momentito, acercarse a la lectura digital es más o menos sencillo, porque casi todos tienen un teléfono. Lo primero, casi todos tienen un teléfono, tienen redes sociales y eso les resuelve muchas cosas, porque a través de las redes sociales se pueden compartir lecturas, ¿sale? Entonces me parece que eso es particularmente importante y sobre eso todo lo demás, ¿no? Recordemos que si es importante, necesitamos tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sale? Millones, dice aquí, sabemos leer, pero muy pocos leen como experiencia de gozo y valor estético. Pero ¿qué es lo que están descubriendo? Y eso para que no se me pase. Algunas investigaciones que se han hecho en Gran Bretaña, en la misma Francia, en Estados Unidos y en España, es que por una parte está la facilidad en el acceso al recurso digital, pero por la otra pareciera ser que precisamente el problema del tiempo en el contexto de lo efímero y líquido de este mundo está dificultando mucho la comprensión de lo que leen los chavos. Y eso hay que reconocerlo. Yo lo veo en clases, cuando de pronto ponemos una lectura, me doy cuenta de la desazón que viven algunos estudiantes que no entienden lo que están leyendo. No siguen instrucciones y cuando las siguen, entregan un producto y uno se da cuenta que no lo entendieron. Entonces, ¿cómo ser promotores de lectura en medio de estas circunstancias? Pues hay que ser facilitadores, pero antes que otra cosa, estrategas en los procesos de mediación. Y creo que eso es importante no perderlo de vista. Si queremos hacer que la lectura sea una experiencia lúdica y de vida, hay que buscar la cuadratura al círculo, ¿no? Hay que ir encontrando esa esquina del círculo para poder encontrar mejores condiciones en la promoción de la lectura, ¿no? Porque de lo que se trata es de que se comprenda, porque si se comprende se le da el sentido a aquello que un autor quiso recrear en lo que nos compartió. Y cuando hablo de autor, no solamente poetas y literatos en formatos convencionales, sino todos aquellos que han hecho de los blogs también un espacio de recreación de experiencias para ser narradas. También todo lo que ocurre a través de lo que se puede compartir a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que en términos generales nosotros podamos conquistar, ahí me faltó la S, conquistar a esos nuevos sujetos que son consumidores, distribuidores y productores de contenidos antes que lectores. Porque como me decía un director de ballet, Genaro, hay que construir a los públicos, de la misma forma hay que construir a los lectores, en términos de lo que nosotros creemos debe ser lo más conveniente.
en ese terreno tendríamos que hablar o preguntarnos, ¿también de esto se trata una nueva alfabetización? Sí, se lo escribía yo hace un momentito a algunos colegas, un colega de la UAM preguntaba las condiciones en las que estamos trabajando aquí, y bueno, algunos les comentaban, ¿no? Y yo les decía que quienes hemos sido estudiantes de un curso o profesores de un curso que tiene que ver con el uso de tecnología, hemos visto y tenemos que reconocer para iniciar de un lugar que es seguro, ¿no? La única certeza que tenemos. No solamente la resistencia se comprende, sino que esa comprensión de la resistencia al uso de la tecnología para la docencia pasa porque muchos colegas son inhábiles. Hay una analfabetización digital y eso también hay que entenderlo. El hecho de que muchos chavos tengan acceso a la tecnología no quiere decir que sean analfabetas digitales. Eso hay que construirlo de poco a poquito. Y todo lo que hemos dicho creo que abona a esta redimensión de lo que debemos aprender a leer en términos de una lectura cultural para poder favorecer estas estrategias que medien procesos de apropiación de narrativas en el contexto de experiencias lectoras. Ya casi entonces, para ir terminando, yo diría que tendríamos entonces que preguntarnos hacia dónde, menos de un minuto, hacia dónde se puede orientar las reflexiones finales. Yo creo que, uno, entender qué es la lectura digital en el contexto de la propia cultura digital. Tenemos que aprender a potenciar sujetos lectores en el contexto de su triple condición: público, consumidor y usuario. Eso es lo primero que hay que entender. Y a partir de ello, entonces, reconocer la forma en que ese sujeto hoy vive una experiencia en esa triple condición y cómo le podemos hacer nosotros para favorecer experiencias placenteras, lúdicas, de goce, estéticas, desde la lectura. ¿Sale? Bueno, entonces yo creo que menos de un minuto. Daniel, si quieres, hasta aquí esta presentación y como tú me decías, podemos regresar en unos minutos. Yo espero la conexión para, si hay alguna duda, algún comentario, seguir aquí con ustedes. ¿Les parece?